Padre, gracias por este tiempo en el que nos permites estar o abrir tu palabra. En primer lugar, te quiero pedir mucho para que le ayudes a las maestras a ayudarles a entender a nuestros hijos tu palabra. Ayúdales a nuestros hijos también a entenderla. Y dales muchas gracias, Señor. Y también aquí abajo te pedimos que nos ayudes, que nos des mucha gracia para entenderla. Ayúdanos a entender las profundidades y también la trascendencia, y que esas cosas profundas podamos meterlas en nuestro corazón, Señor, y vivir a través de ello. En nombre de Jesús, amén. Entonces, bueno, como ya lo mencioné, hoy vamos a hacer una pausa en nuestro estudio sobre el Sermón del Monte para pensar en la Navidad. Y para esto quiero preguntarte, ¿qué es la Navidad? No, fíjense, estamos en la iglesia y cambiamos de chip, ¿no? Pero si allá te preguntaran, oye, ¿qué es la Navidad? ¿Qué dirías? ¿Ok? La conmemoración de que vino al mundo el Rey de Reyes. ¿Ok? ¿Qué más? Bien, se las voy a plantear así. Imagínense que estamos en octubre, noviembre. En octubre acaba de pasar Halloween, ¿no? Y todos los adornos, ¿no? Por todos lados. Llega noviembre y de repente algunas personas empiezan a cambiar de adornos, ¿no? Ya casi llega diciembre, ¿y en qué piensa uno? En adornar. ¿Qué más? En arbolitos, regalos, en vacaciones, familia, reuniones familiares, posadas. Ok. Aguinaldo. Ok. Sí, si no, ¿cómo vas a comprar los regalos también? Sí. Bien. A eso me refiero. Si decimos que es Navidad en un contexto cristiano, ¿qué vamos a decir? Pero en un contexto cultural, ¿qué vamos a decir? Ok. ¿Sí? ¿Y dónde estamos más? ¿Aquí o allá? Allá. En la cultura, en la sociedad, ¿no? A eso voy. Sí, o sea, si somos sinceros, en eso pensamos. Porque estamos dentro de una corriente cultural, ¿no? Mínimo en nuestra cultura mexicana y más, y quizás pues aquí vivimos en la cultura tapatía, eso es lo que está rondando, ¿no? Por todos lados. El nacimiento de Jesús realmente ha quedado muy, muy relegado, ¿no? Antes, bueno, en mi casa poníamos nacimiento, ¿no? ¿Quién llegó a poner nacimiento en sus casas cuando eran niños? ¿No? Y ahorita, no, casi no se ve eso, ¿no? O sea, el nacimiento sí es algo que anuncia, ¿no? Que que estamos celebrando a Jesús. Pero realmente eso está quedando relegado, y se entiende por qué, ¿no? Pues no vivimos en una sociedad cristiana, ¿no? Vivimos en una sociedad, pues, no cristiana, aunque se dicen cristianos, pero realmente no es cristiano, ¿no? Esta sociedad, ¿qué quiere? Quiere cosas bonitas en esta temporada, ¿no? ¿De qué estamos hablando en cosas bonitas? Quiere paz, quiere buenos deseos, reconciliación y ¿qué más? O sea, reuniones con familia, que son cosas buenas, ¿no? Son cosas buenas. Los regalos son buenos, regalar es bueno, ¿no? Quiere todas esas cosas bonitas, pero no quiere que nada de esto esté relacionado con Dios. No es una sociedad religiosa. Bueno, sí. No es una sociedad cristiana realmente. Bien. Entonces, creo que no podríamos esperar menos de una sociedad así. No podemos esperar menos de eso. Pero nosotros como cristianos, ¿qué deberíamos hacer con la Navidad?
Conocerla por lo que es. Ok, aprovechar la temporada, ¿no? No, apreciarla más por el regalo inmerecido que tuvimos. Apreciarla más, sí. ¿Qué? Aprovechar que estamos en las reuniones y que es un tiempo en el que se siente aparentemente que todo va a estar bien, reconciliación y predicar. Ok, sí. Están más receptivos a... Exacto, pueden estar más receptivos. Miren, creo que es un hecho muy conocido que Jesús no nació el 25 de diciembre. Levante la mano, ¿quién sabe eso? Ok. Bien, pues casi todos, o todos, ¿no? Bueno. No se sabe con exactitud porque no hay registros. Los evangelios, que son los mejores registros de la vida de Jesús, no hablan de qué fecha nació, ni qué día. Pero por estas cuestiones de históricas que podemos encontrar y culturales y sociales que podemos encontrar en los evangelios, se puede pensar que pudo haber nacido entre marzo y abril o entre septiembre y octubre, ¿no? Fuentes históricas mencionan que el 25 de diciembre fue elegido para sustituir una fiesta pagana dedicada al sol, ¿no? Ajá. Y la lógica es esta: si estamos celebrando al sol el 25 de diciembre, pues ¿por qué no celebrar al sol de justicia, ¿no? Ese día, ¿no? Sí. Pero la verdad es que esto carece de relevancia. O sea, ¿qué día nació Jesús? Carece de mucha relevancia. Porque el festejo el 25 de diciembre, el que se festeje el nacimiento de Jesucristo el 25 de diciembre, tiene más de 1600 años haciéndose. O sea, no es algo nuevo, no es algo culturalmente nuevo. Desde el año 400 y feria se celebra el 25 de diciembre, o sea, es demasiado irrelevante, ¿no? Quizás otra pregunta que podemos hacernos es esta: ¿nuestro Señor mandó a celebrar su nacimiento? No. Es interesante, ¿no? No lo mandó. O sea, y de hecho, investigando esto, hubo una época en donde los cristianos eran súper cristianos, ¿saben? O sea, eran tan entregados a la palabra, eran tan entregados al estudio, eran tan entregados a hacer la voluntad, más o menos allá por el 1600 más o menos. Y se llamaban los puritanos en Inglaterra. Fue como el top, ¿cómo se dice? El momento en el que el cristianismo estuvo más arriba, ¿no? El apogeo del cristianismo. Ellos prohibieron la Navidad porque dijeron: es que esto no es bíblico, ¿no? Estaban tan apegados a la Biblia y dijeron: esto no es bíblico, ¿no? Fue que entonces Charles Dickens, ¿quién ubica a ese autor? El cuento de Navidad. En 1800 más o menos, en Inglaterra, donde el apogeo del cristianismo estaba así, bueno, después empezó como a bajar poquito, y en esa época, en 1800, dijo: pues voy a escribir un libro, el cuento de Navidad. Ese libro creó la cultura navideña actual. Ese libro. Entonces, la pregunta es: ¿el Señor nos mandó a celebrar la Navidad? La respuesta es no. Es una respuesta tajante. Lo que sí mandó, lo que estamos haciendo, lo que hicimos hoy es que mandó a celebrar o a recordar su muerte, su resurrección, su ascensión, ¿no? Que todo tiene que ver. Su encarnación realmente y nacimiento solo tiene sentido si lo vemos en comparación con su muerte. Como lo vimos en Hebreos, ¿no? Me preparaste un cuerpo.
Eh, Así que realmente es necesario que el cristianismo celebre el nacimiento. No creo que sea necesario. Ok, muy buen punto. Pero creo que como cualquier ocasión es siempre bueno recordar a nuestro Señor en todo, ¿no? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo merece elogio, ¿qué dice? En esto mediten. Y qué mejor objeto en qué meditar que en todo lo relacionado con nuestro Señor, incluido el nacimiento. Sí, no es un mandato, o sea, no hay un mandato, celebren el nacimiento de Jesús. Pero la pregunta es, ¿por qué no? Si es nuestro Señor, ¿no? Bien, entonces, sí, culturalmente se celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo el 25 de diciembre. Y creo que podemos aprovechar y debemos aprovechar esta fecha para nosotros recordarlo. Y sí, ¿por qué no celebrarlo? ¿No? Porque si no hubiera nacido, obviamente no hubiera muerto, ¿no? Bien, entonces lo que vamos a hacer hoy y los siguientes domingos de Navidad es hablar del nacimiento de Jesús, de la natividad de Jesús. Saben que la palabra Navidad viene de la palabra natividad, o sea, nacimiento de Jesús, ¿no? O sea, vamos a hablar de la Navidad original. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, por favor. Lucas. Lucas capítulo 1. No vamos a leer todo. Vamos a resumir. Lucas, interesantemente, no empieza con el nacimiento de Jesús, ¿no? ¿Con qué empieza? Con una declaración. Bueno, después de la declaración. Empieza con el anuncio del nacimiento de Juan, ¿no? Y dices, ¿por qué? Tiene otras razones. Pero entonces, bueno, el papá de Juan el Bautista se llamaba Zacarías, que era sacerdote del templo, y le tocaba en esa temporada servir en el templo. Y él lo tocaba específicamente quemar incienso, ¿no? Eso eran cuestiones ceremoniales judías. Y mientras estaba dentro, un ángel llamado Gabriel se le presentó para darle una noticia. Y la noticia era de que su oración había sido escuchada. Su oración era que él y su esposa pudieran tener un hijo, porque su esposa era estéril. Y se le dijo que este hijo iba a funcionar como un mensajero para preparar el camino del Mesías, ¿no? Por cuestiones milagrosas, Zacarías se quedó mudo temporalmente. Entonces, cuando terminó su servicio en el templo, se fue a su casa. Su esposa Elizabeth quedó embarazada como el ángel había mandado. Y esto funciona como una anticipación del anuncio del nacimiento milagroso de Jesús. Vamos al versículo 26. Dice, al sexto mes de cuando Elizabeth queda embarazada, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. 28. Y entrando el ángel le dijo, salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Y él se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba, ¿qué clase de saludo sería este? Y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios.
concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Mira, tu parienta Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo, y ese es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y bueno, la narración sigue y se dice que María visita a su prima, y la prima al verla, ¿sí te acuerdan lo que pasa? Juan brinca, ¿no? Y entonces Elizabeth es llena del Espíritu Santo. Y esto es lo que dice el versículo 42. Y exclamó a gran voz: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí? Que la madre de mi Señor, fíjense, eso es del Espíritu, esa es revelación del Espíritu. Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos y la criatura saltó de gozo. Fíjense, de gozo. Le dijo el ángel Gabriel a Zacarías: tu hijo incluso será lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Eso es intenso, intenso. Y la criatura saltó de gozo en mi vientre. Entonces, pasado el tiempo, Juan el Bautista nace, y entonces enseguida en el capítulo 2, no te preocupes, narra cómo es que nació Jesús, y quiero que vayamos allá. Capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Sí. Cuando dice a Isabel que dice que es ella para que la madre de mi Señor le haya visitado, la pregunta es para usted. Entonces, ¿consideramos a María como la Theotokos, la madre de Dios? Vamos a entrar en eso. Sí, hay una definición en el 451. Había muchas herejías, ahorita lo vamos a ver eso, pero pues hubo un concilio, ¿no? Se llama el concilio de Calcedonia, y dejaron un documento muy bueno, definiendo qué es Jesucristo, porque había herejías acerca de Jesucristo, pero vamos a entrar a eso ahorita. Pero la respuesta es sí, es la madre, se le menciona a la madre de Dios en el sentido humano. ¿Sí me explico? O sea, en el sentido de que Jesús es Dios. Entonces es la madre de Jesús, ¿no? Bien. Muy buena pregunta, hermano, muy buena pregunta. La condición hipostática, que es verdadero Dios y verdadero hombre, y no hay separación entre ellos, ¿sigue considerándose Theotokos? Bueno, pues claro que no es la madre de Dios. Claro que no, ¿no? Exacto. ¿Nada más estuvo entonces la parte humana? ¿No? ¿Estuvo las dos? Claro. ¿Salieron las dos? Fíjese que es un tema que debemos tener mucho cuidado en cómo expresamos eso. Bueno, aprovechando el tema que ya lo está sacando el hermano, ahorita vamos a ver la definición de Calcedonia. Y alguien menciona que no se puede cruzar esa línea. Hay una paradoja ahí, una paradoja infranqueable, que no podemos cruzar porque nuestro entendimiento es limitado. Es como algo así como la Trinidad. Es algo imposible de entender de nuestro lado. Entonces, vamos a leer en un momento la definición de Calcedonia y no vamos a poder pasar de ahí. Eso es lo más que el hombre llegó, y de ahí no va a pasar. ¿Sí? ¿Me espera un poquito para leer esa definición? Bien. Esa es una muy buena pregunta. ¿Dónde me quedé? 2.1. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad.
también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por ser él de la casa y la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Hasta aquí vamos a leer por ahora. Y solamente, realmente esta historia es un pretexto para una pregunta. Sí, esa es la historia del nacimiento, del anunciamiento y del nacimiento, ¿no? Y Lucas en particular, algunos eruditos, pastores y teólogos han estudiando el Evangelio de Lucas, intentan hallar el propósito por el cual lo escribió él, ¿no? Cada evangelista tiene su propósito, ¿no? Por eso Juan es tan diferente, ¿no? El propósito de Juan era expresar a Dios, a Jesús como Dios, ¿no? Como Dios. Mateo, su propósito es como rey, como el Mesías venidero, ¿no? Lucas, en cambio, a lo largo de muchas situaciones, lo que se puede entender que su propósito es que lo quiere presentar como el hombre, un hombre verdadero, pero un hombre único, pero al final de cuentas un hombre, ¿no? Entonces, por eso esta situación del pesebre está aquí. O sea, él nació, y no solamente como un hombre, sino como un hombre de condición baja, ¿no? Acercándose a la humanidad, ¿no? Entonces, acabamos de leer esto, conocemos la historia, y en todo lo que acabamos de leer y en la historia que conocemos hay una pregunta que posiblemente nunca nos hacemos, o posiblemente pocos nos hemos hecho. ¿Por qué es tan importante el nacimiento de Cristo? ¿Por qué es tan importante? Miren, ¿cuán importante fue el nacimiento de Cristo en la sociedad, en el mundo, en nuestra era? Tan importante como para dividir el calendario en dos. Estamos en el 2025 después de Cristo. Y cuando queremos llegar hacia atrás, antes de Cristo. ¿Por qué? Cristo ha sido la figura histórica de más importancia en toda la historia. ¿O hay alguien más importante? No. Lo quieran reconocer quien lo quiera, o sea, no hay alguien más importante, ¿no? Incluso los que no creen que Cristo sea Dios reconocen que Cristo es la figura más importante. Cambió el mundo realmente. El cristianismo cambió el mundo. Entonces la pregunta es esta. Sí, bueno, buen punto. ¿Saben? Realmente hay un calendario que cuenta desde la creación del mundo. ¿Saben en qué año estaríamos? 5.786. El calendario judío. Ese es un buen dato para que lo tengan ahí. Bueno, ¿por qué es importante el nacimiento de Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, díganme. Para recordar, como lo anuncia desde el libro de Isaías, que iba a venir el Salvador, y recordar lo que hizo Jesús al vivir, al nacer y al morir, que hizo el sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso es importante, para recordar que por él vamos a ser salvos. Ok, ahorita estamos viendo que una fecha es importante, pero lo que quiero es saber es por qué el nacimiento es importante, tan importante. Buen punto. Ok, otro buen punto, sí. Ok, buen punto. Porque tenían que cumplirse ciertas profecías. Ok, por el cumplimiento de la palabra. Sí, excelente. Ok, muy bien.
excelente. Que todas están relacionadas, ¿no? Acerca de las profecías del nuevo pacto y todo eso. Bueno, para Arsis Full se vio por segunda vez la Shekinah, bueno, por última vez la Shekinah de Dios, Ok, la estrella, ok. y mucho antes de que subiera al monte. Muy bien, muy bien. Excelente. Son buenas respuestas, todas son buenas respuestas. Sin embargo, quiero proponer una que creo yo, no sé, a ver, me van a decir su opinión, pero creo que llega al fondo del asunto. En últimas, piénsalo bien, en últimas, creo que la mayor importancia de su nacimiento es que Dios vino al mundo. ¿Sí? O sea, nuestro creador, hermanos. Fíjense, ahorita seremos la sociedad más intelectual, más estudiada, más científica, esta era, ¿no? Pero no pueden hallar el sentido de las cosas. ¿Se han fijado en eso? Nuestro creador, a quien jamás alguien ha visto. Sí, no, nadie lo ha visto. El Dios Todopoderoso, el que es eterno, viene a este mundo. Es históricamente un acto sin precedentes. ¿Cuándo más vino? Hubo manifestaciones, ¿no? Pero alguna vez vino a encarnarse y después tampoco. Ok, muy bien. Primera y última. Bueno, va a regresar. Pero ya está encarnado. Bien, vamos a Juan capítulo 1. Sí, creo que simplemente esa llega al fondo. Es tan importante como Dios viniendo al mundo. Sí. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Bien, hay unas versiones, la Testigo de Jehová, que dice, y el verbo era un Dios, que no tiene sentido. Sí, ahí está, ¿verdad? Un Dios. El verbo es la palabra. En griego es logos. Verbo y palabra es lo mismo. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Bien, entonces, ¿de quién estamos hablando? Del Hijo, del Dios Hijo. ¿Sí? Versículo 9. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Observen esto, hermanos, observen esto. Dice, Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por Él. Hasta ahí. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por Él. Dices, qué increíble, eso es increíble. El Creador viniendo. 14. Nomás la primera parte. Y el verbo, aquel verbo eterno, el que era Dios y el que siempre estuvo con Él, dice, se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra habitó sería la palabra realmente tabernaculizó. ¿De dónde viene esta palabra? Del tabernáculo, de su casa, de una casa de Dios, ¿no? Hizo su morada entre los hombres. Esta palabra está muy cargada de sentido teológico, porque en el Antiguo Testamento, ¿en dónde moraba Dios? ¿O en dónde se representaba Dios? En el tabernáculo. Y lo que está diciendo aquí es eso, pero aquí ya, como un hombre encarnado. Bien.
Entonces, esta es una gran verdad para meditar. Y la verdad es que es muy compleja. Ya lo vimos con el hermano Jorge y lo vamos a ver ahorita más. Es una verdad muy compleja su encarnación. Creo que esta verdad es una de las razones más importantes del nacimiento de Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa que se hizo carne? O la encarnación. ¿Qué significa? Y de verdad, voy a intentar decir un resumen muy corto. Y mi oración es no decir ninguna herejía, porque de verdad es algo muy complejo y que se nos sale de la cabeza. Pero voy a intentar hacerlo. Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, habiendo habitado desde toda la eternidad con Dios Padre, dejó esa comunión eterna e infinita y se introdujo en la esfera humana. ¿Sí? Que está regida por el tiempo y por los límites de un cuerpo, ¿no? Creo que puede ser un resumen muy a grandes rasgos. Fíjense lo que dice Filipenses. Creo que se lo saben, Filipenses 2, versículo 6. El cual, o sea Jesús, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo o esclavo, haciéndose semejante a los hombres. ¿Sí? Ahora, el hermano Jorge no me va a dejar mentir. Aquí hay tanta doctrina muy elevada, ¿no? Hay libros, volúmenes escritos acerca de este versículo, de esta idea de que Dios se despojó, ¿no? Pero lo que podemos decir más sencillo es: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Como les digo, aquí hay un misterio, una gran paradoja que no se puede cruzar sin cometer herejía. Esta es la definición de Calcedonia, escrita en el 451 después de Cristo. Nosotros, es una partecita, está más amplia, pero les voy a leer lo que dice acerca de Jesucristo y de su naturaleza, ¿no? Nosotros, entonces, siguiendo a los santos padres, todos unánimes enseñamos que se ha de confesar a uno solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo que es perfecto en deidad y el mismo que es perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, el mismo con cuerpo y alma racional, consustancial con el Padre en cuanto a su naturaleza divina, y el mismo consustancial con nosotros en cuanto a su naturaleza humana, en todo semejante a nosotros, pero sin pecado. Engendrado por el Padre en la eternidad en cuanto a su naturaleza divina. Sin embargo, en estos últimos días, este mismo por nosotros y para nuestra salvación, nacido de María la Virgen, la Theotokos, la Madre de Dios, en cuanto a su naturaleza humana. Reconocemos a uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, en sus dos naturalezas sin mezcla ni confusión, sin cambio ni mutabilidad, sin división, sin separación. La unión de las dos naturalezas no destruye sus diferencias, sino que más bien las propiedades de cada naturaleza se preservan y concurren en una única persona y en una única subsistencia. Estas dos naturalezas no están de ningún modo partidas o divididas entre dos personas, sino que están en uno y el mismo Hijo, unigénito, Dios, Verbo, el Señor Jesucristo. Como los profetas nos instruyeron desde el principio, como el mismo Señor Jesucristo nos enseñó y como el credo de los padres nos los ha legado. Y decía un teólogo, no podemos cruzar de ahí. Es lo más que podemos llegar. Y es una paradoja. La pregunta del hermano es correcta. O fue la madre de Dios, pero Dios estaba ahí o no.
No podemos cruzar de ahí. No podemos. Sí. Hermano, nada más para compartir un texto, digo, si María es madre de Dios o no, claro que sí es madre de Dios, pero debemos entender un punto muy importante cuando en el Apocalipsis 22:13 dice Jesús, palabras de nuestro Señor Jesucristo: yo soy el alfa, el omega y el principio y el fin, el primero y el último. O sea, es madre en la humanidad, pero en lo celestial no. Claro que no. O sea, no había existido madre. Digo, es obvio que no. ¿Sí? Y nada más para corroborar con otro texto, dice, después en Génesis 18, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, he aquí 3 varones que estaban junto a él. Entonces Jesús ya existía desde antes. Claro, Siendo claro. Dios, ¿verdad? Totalmente. Y dice Jehová o 3, o sea, la Trinidad. Sí. Dice, Excelente. nada más para complementar, pues. Gracias. Muy buenos pasajes. Muy bien. Bueno, el hecho entonces es que Dios Hijo vino a ser hombre. De verdad, hermanos, esta es una de las razones más importantes para celebrar Navidad. Ahora, piensa en las posadas, en las reuniones familiares. Después de leer esto, no se queda así como que, creo que está corto. Como que queda, o sea, después de pensar en grande. Hermanos, no está mal. Quiero decirles, no está mal. O sea, claro, son cosas buenas, ¿no? Celebrar con nuestra familia, claro. Pues son cosas que Dios, son regalos que Dios nos dio, ¿no? Pero vamos un paso más adentro con esta pregunta. ¿Por qué tenía que nacer y ser hombre? Vamos más adentro. ¿Por qué tenía que nacer y ser hombre? Tengo al menos 9 o 10 propósitos, así que vamos rápido con el primero. Primero, como una muestra del favor de Dios hacia el hombre. Quiero que me acompañen bueno, ya estamos en Juan. ¿De dónde estamos? ¿Sí? Bueno, vamos a Juan. Juan capítulo 1. Juan 1, versículo 14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Y qué dice? Lleno de gracia y verdad. Bueno, aquí voy a enfocarme en lleno de gracia, lleno de gracia. Vamos a Juan 3, por favor. Juan 3:16. De tal manera, se lo sabe, ¿no? Sí. ¿Sí se lo saben o no? Sí. Bueno, es que aquí ya tengo un problema porque ya tengo otra versión. Entonces ya cambia un poquito. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pregunta: ¿Dios tenía la necesidad de enviar a su Hijo? No. Dios, al ser Dios, es un ser completo en sí mismo, sin ninguna necesidad. Sí, Él tiene todo lo necesario. No necesita nada realmente. Imagínate, no necesitándolo, cuánto le costó despojarse de sí mismo. Imagínate cuánto costó su muerte sin necesidad. ¿Y por qué lo hizo? Por amor. Y ese amor sin necesidad y sin que se lo pidiéramos, sin nada, es gracia, un favor hacia nosotros. Como les digo, hace mucho caí en la cuenta. Todo mundo llega a la iglesia por diferentes motivos, ¿verdad? Problemas, enfermedades. Y entonces llegamos aquí y nos damos cuenta que ese no era nuestro problema. ¿Sí? Entendimos que necesitábamos a Cristo. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Porque vio la condición humana y fue movido a misericordia
y actuó de acuerdo a su misericordia. Es eso. Uno de los propósitos es para mostrar el favor hacia el hombre. Segundo, Él vino para servir. Vamos a Mateo 20:28. Mateo 20:28. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿De qué manera vino a servir? ¿Qué significa servir? Piénselo antes de llegar para dar su vida. ¿Qué significa servir? ¿Ok? ¿Ok? No puede ser no sacrificialmente. No puede serlo. Siempre damos de nosotros. Nos cueste poco o mucho. Pero siempre es algo de nosotros para el beneficio de alguien más. Digamos que el servicio exige que dejemos una posición. Podemos estar sentados, cómodos, y entonces mi esposa necesita algo y yo me quito de esa comodidad o de esa situación plena, podría decirlo, donde estoy a gusto, donde no necesito nada, y entonces me levanto, que exige un esfuerzo, exige una descomodidad o incomodidad para aliviar una necesidad de otro, ¿no? Eso es servicio. Y es a lo que vino Jesús. Él estaba bien con el Padre, ¿no? Jesús dice en Juan 17, dice que ¿cómo lo menciona? No lo voy a buscar. Lo dice como: Señor, Padre, que quiero estar en comunión de nuevo contigo como lo estaba antes, ¿no? Y él estaba bien, pero ese es su servicio, ese sacrificio de venir, despojarse de sí mismo, entrar en la esfera humana donde no tiene necesidad de sufrir hambre, ¿sí? O sed, o estar cansado. Y entonces sirve ahora sí en esto, en dar su vida para rescatarnos de la muerte y del pecado. Esto nos lleva a nuestro tercer punto. Vino para salvar al hombre. Vino para salvar al hombre. Juan 3:17. Juan 3:17. ¿Quién lo quiere leer? Juan 3:17. ¿Tú? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Para qué envió a su Hijo? Para que el mundo sea salvo por él. Observa esto. Dice, no lo busquen, Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, para un lector común con una traducción en español, alguien podría decir: ok, pero no entiende la relación. Porque, ¿qué significa el nombre de Jesús? Ese es Emmanuel. Jesús es el mismo nombre que Josué, y ambos significan Jehová salva, el Señor salva. Entonces él vino con un propósito muy específico. ¿Cuál? Salvar a los hombres. Ahora la pregunta es: ¿qué no podría salvar a los hombres sin venir? ¿Que no es Dios todopoderoso y así? Ok. Esto nos lleva a nuestro cuarto punto. ¿Por qué debía nacer y ser hombre? Porque se necesitaba sangre para el perdón de los pecados. Hebreos 9:22. Hebreos 9:22.
9:22. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre. Y eso es lo bueno. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón o no hay remisión. Y la idea es esta: vida por vida. Eso es la justicia de Dios, vida por vida. ¿El pecado con qué se paga? Con la vida, ¿no? En la muerte. Cristo es esa vida por la cual somos perdonados. Acompáñame a 1 de Pedro, por favor. 1 de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera. La redención significa comprar con pago, ¿no? Rescatar mediante un pago. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, o sea, la pecaminosa, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha, sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos días por amor de ustedes. ¿No es lo que dijo Juan el Bautista cuando lo vio? ¿Qué dijo? Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A qué se refiere eso? A que Juan está viendo un sacrificio ahí preparado. Es lo que está viendo. Un cordero significa sangre. Sangre que redime pecados. Entonces, ¿por qué tuvo que nacer y ser hombre? Porque Dios no sangra. ¿Sí? Es por eso. 5. Él vino a nacer como hombre para ser el sustituto perfecto de los que iba a salvar. Hebreos, por favor. Hebreos 2. Hebreos 2, ¿ya? 14. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante la vida, durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Él tenía que ser hombre para poder salvar a los hombres, para poder ser el sustituto perfecto de los que iba a salvar. Y aparte, ser el sacerdote perfecto. Un sacerdote, ¿qué es un sacerdote? ¿Saben? ¿Cuál es la función del sacerdote? De judío. Sí, Sí, o sea, él hacerse cargo de hacer los sacrificios para perdón del pueblo. ¿ok? En otras palabras, el sacerdote es el mediador entre el hombre y Dios. Esto nos lleva a nuestro siguiente propósito. 6. Nació como hombre para ser mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús es, como definió el Concilio de Calcedonia, verdadero Dios y verdadero hombre. Antes de encarnarse, Jesús era Dios. Lo que hizo en la encarnación fue a adoptar esta naturaleza humana. No sé si sumarle, no quiero, o sea, de verdad quiero tener mucho cuidado, ¿no? Sumarle esta naturaleza a la otra naturaleza
Espero estar diciéndolo bien. Y ahora tiene dos naturalezas, la divina y la humana. Y gracias a eso puede ser el mediador perfecto entre uno y otro. Es como cuando una persona que habla inglés y no habla español quiere hacer un trato con alguien que habla español y que no sabe nada de inglés. ¿Qué necesita? Un mediador. Un mediador que sepa perfectamente el inglés y sepa perfectamente el español. Así Cristo, siendo Dios verdadero y hombre verdadero, puede entender perfectamente a las dos partes y ser el mediador perfecto. 7. Vino como un nuevo Adán para solucionar todo. Un nuevo Adán. Romanos 5, por favor. Romanos 5, 14. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. ¿Quién es aquel que había de venir? Cristo. Adán es figura de Cristo, ¿no? En 1 Corintios lo menciona como el nuevo Adán. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de la transgresión de Adán, resultando en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación a través de Jesús. Porque si por la transgresión de un hombre, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, ¿quién? Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Adán no pasó la prueba y hundió a toda la humanidad en pecado y en muerte. El nuevo Adán sí pasó la prueba durante toda su vida y rescata del pecado y de la muerte a todos los que nacen de él. Porque es una figura. De hecho, Adán es la figura de Cristo, ¿no? Porque ¿se han preguntado por qué si yo no pequé, se me cuenta como pecador? Porque Adán pecó. Pero yo no pequé. ¿Por qué a mí me cuenta ese pecado, no? Esto se llama, paréntesis, la cabeza federal. La cabeza federal, en pocas palabras, es como nuestro presidente. Si nuestro presidente entra en guerra con otro país, todos estamos en guerra. ¿Sí? Es lo mismo. Si Adán pecó y es la cabeza federal, el representante de toda la humanidad, todos estamos bajo lo que él hizo. Pero a la vez, Jesucristo, el nuevo Adán, es la cabeza federal de los que creen. Lo que él hizo se cuenta para todos los que creen en él. ¿Te vamos a poder reclamar? No, no creo. Vamos a entenderlo muy bien. Sí, hay mucho que decir ahí. Después hablamos de eso. 8. Nació para vivir como hombre la vida perfecta que nos adjudicaría a nuestra cuenta. Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21.
Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Bien, a esto se le llama imputación. Miren, sabemos bien que cuando creemos en Cristo, ponemos absolutamente todos nuestros pecados, ¿en dónde? En los hombros de Cristo. Y Él los paga en la cruz, ¿no? Pero creo que es una verdad menos conocida, que a la vez que hacemos eso, Cristo pone sobre nuestros hombros su vida recta, santa y perfecta, para que nosotros seamos como Él ante Dios. ¿Sí? O sea, imagínense una otra ilustración. Nosotros tenemos una deuda de millones y millones de pesos, y entonces ponemos esa deuda, cargamos esa deuda a la tarjeta de alguien más, ¿no? Y a la vez esa persona a la que le cargamos la deuda, él tiene millones y millones y millones más. O sea, cubre la deuda y le sobra millones, ¿no? Él, lo que hace él es poner a nuestra cuenta esa cantidad de dinero. Es lo mismo. Nosotros ponemos nuestra deuda en sus hombros, la paga en la cruz, y Él pone su abundancia de riquezas en nuestros hombros. Entonces somos contados por justos. Por eso podemos ser justos ante Dios. Si Él nos quitara todos nuestros pecados, solamente seríamos deudores. Ya no tenemos nada, ya no debemos nada, pero no somos justos. La justicia de Dios se nos acredita a nosotros. Bien, 9. Nació para darnos vida. Juan 10:10. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué significa eso? Les voy a hacer una pregunta. Los que creemos en Cristo, ¿ya tenemos esa vida o la vamos a adquirir cuando muramos? Aquí, ya la tenemos, ¿no? Aquí a veces se nos va un poquito el rollo y pensamos que esta vida, que es la vida eterna, la vamos a obtener cuando muramos. Pero no. Esa vida eterna, en el momento que creemos en Cristo, ya la tenemos, ¿no? Tenemos una nueva clase de vida. Y esta vida tiene mucho poder. Mucho poder. Por eso podemos empezar a obedecer cuando antes no podíamos. Podemos empezar a ver cuando antes no veíamos. Esta vida es de poder. Y esto me lleva al 10º ejemplo, el 10º propósito. Él vino, Él nació para ser ejemplo de los creyentes. Juan 13:15, por favor. Juan 13:15. Juan 13:15. Dice Jesús, porque les he dado ejemplo, para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. 1 de Pedro, no lo busquen, 2:21 dice, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. ¿Creen que con esta nueva vida que Él nos dio, podamos seguir el ejemplo de Cristo? No estoy hablando de ser perfectos como Cristo, pero ¿podemos seguir fielmente sus pasos? Sí. Claro, porque esta vida tiene poder. Es lo que compró, es por lo que nació, por lo que fue enviado para darnos esta nueva vida. 11. Para iluminación. Vamos regresando a Juan, por favor. Ya estamos en Juan, ¿verdad? Capítulo 1, por favor. Tengo 3 versículos aquí. Versículo 9. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Versículo 14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre,
lleno de gracia, y ahora el enfoque es y de verdad, lleno de verdad. Versículo 18, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Mira, hay una pregunta filosófica muy profunda que en filosofía es difícil de que alguien la pueda contestar. ¿Alguien puede saber la verdad absoluta? Esa es la pregunta. ¿Cómo sabemos que Dios existe? ¿Cómo sabemos la verdad sobre el origen de la humanidad y el universo? ¿Cómo la sabemos? ¿Cómo podemos saber cuál es el propósito de la humanidad? ¿No? Son preguntas intensas filosóficamente, ¿no? Ahora, ¿quién podría contestar eso sino solo el Creador? Él sabe perfectamente eso. Y lo que está diciendo aquí es, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, o sea, Cristo, vino y lo dio a conocer. Dio a conocer eso. Iluminación, dice, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Aquí está la verdad de todo. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Jesús viene como testimonio de esa verdad. Dice, le pregunta a Pilato, ¿así que tú eres rey? Dice Jesús, tú dices que soy rey. Pero dice, para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. ¿Quién más puede dar testimonio de la verdad? De la verdad verdadera, de la verdad real o de la realidad verdadera. Solo Dios, solo el Creador. No solo dice que, sí, Jesús viene como testimonio de la verdad y como dice Juan también 14, yo soy el camino, dice, yo soy la verdad. No solamente es el testimonio de la verdad, dice, yo soy la verdad. Dices, eso es, nadie. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice? Por alguien diría, hay tres opciones en cuanto a Jesucristo, en cuanto a la perspectiva de Jesucristo. O está loco, porque ¿quién dice eso? Solo un loco lo podría decir. O está mintiendo, o sea, o es un mentiroso, porque claro, cualquiera podría decir que es la verdad. ¿Y eso quiere decir que es verdad? No. O si es verdad, o si es real, o si es Dios. Exactamente. No solo dice que Él es la verdad, sino que en Él está la verdad. O sea, estando Él en Dios, pues Él conoce todo de Dios y conoce la realidad de las cosas. 12, ya casi termino. Este está muy bueno. Está muy bueno, hermanos. Él nació para ser el primero en una nueva clase de humanidad. Primera de Juan 3:2. No lo busquen. Bueno, si lo quieren buscar. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Fíjate, esto no es todo, hermanos. Tenemos este cuerpo, estamos trabajando, mañana es lunes, ¿no? Pero hermanos, aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. ¿Qué significa eso? Aún queda algo allá, todavía mejor. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, segunda venida, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. ¿O saben cómo lo dice Pablo? Así también está escrito el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, como nosotros somos, ¿no? El segundo hombre es del cielo, o sea, sí. Como es el terrenal, Adán, así somos nosotros, ¿no? Y esto que vemos nosotros es lo que era Adán, ¿no?
Y como es el celestial, así también son los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Jesucristo ascendido es una nueva clase de humanidad. Y lo que está diciendo aquí es: espérate, hay algo mejor. Piensa en el futuro, en unos 100 años. No solo dónde estarás, sino qué serás, qué tipo de ser serás, ¿no? ¿Habías pensado en esto? Casi no lo pensamos. Seremos como Él, nuestro cuerpo, si morimos, será resucitado y será transformado. Pero si no morimos, cuando llegue Él otra vez, en un abrir y cerrar de ojos, el cuerpo cambiará. Eso lo dice Tesalonicenses. Ahora fíjate cómo dice Pablo esto. Romanos 8:19. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Dices, ¿qué significa eso? La creación, por así decirlo, está aguardando cómo serán ellos, cómo seremos nosotros. 22. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Esto no es todo, hermanos. A veces solo pensamos en lo terrenal. Hermanos, esto es esperanzador. Seremos transformados. Y por último en la lista, pero no el último propósito, porque podemos seguirle. Vino por nosotros. Nació y vino por nosotros los que creemos para que fuéramos suyos y llevarnos. Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos, yo he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y Juan 14:3 dice: y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén también ustedes. Vino del cielo por nosotros para llevarnos con Él. Efesios 1:4 dice: porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para la adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. En otras palabras, éramos suyos desde antes de la fundación del mundo. Éramos suyos desde siempre. Y vino para rescatarnos y llevarnos con Él. Para eso vino Jesús. Hermanos, no sé ustedes, estamos bien arriba, ¿no? Ahorita. Y aquí es donde los quería llevar. ¿Cómo se siente todo esto? ¿No sientes así como ¿No sientes como una sensación de que estamos ante algo muy, muy grande? ¿No lo sientes? Esto es muy celestial. Ahora piensa en la Navidad. Cultural. ¿Sí? ¿No sientes como que no cuadra? ¿No sientes como que le hace falta algo? Esto es muy celestial. Lo otro muy terrenal. Esto trasciende el tiempo y el cielo. Y esto es solo temporal. ¿Cuánto dura la Navidad? Un día. Una fecha del 25, del 24, que estás ahí con la familia hasta el primero, segundo. Y después todo vuelve a la normalidad. Pero con lo celestial, todo va creciendo y creciendo. Porque cada día estamos más cerca. Ya sea como muramos o que Jesús venga. Hoy estamos más cerca de ayer. Definitivamente. Bueno, entonces, aunque celebramos la Navidad con nuestros familiares y nos demos regalos y todo lo que conlleva esta Navidad, en secreto, quizás, en las noches,
cuando estés tú solo ya en tus pensamientos, recuerda esto: la Navidad verdadera es algo mucho más grande y mucho más trascendente que todas estas cosas, porque Dios vino al mundo y esto supera cualquier cosa. Vamos a orar. Padre, gracias Señor. Gracias por enviar a Jesús, y estoy seguro que se nos escapan tantas cosas, Señor, y se nos escapa tanta grandeza. Y la verdad es que porque casi no pensamos en esto, Señor. Padre, ayúdanos, porque somos débiles, y mediante la vida que nos has dado, Señor, ayúdanos a ver más, a verte más y mejor, y a esperar lo venidero, Señor, con ansias. Y ayúdanos a vivir a la luz de eso, Señor. En el nombre de Jesús, amén.